que solamente Dios puede bendecirnos y puede llenarnos de talento y de gracia. Dios capacita. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que se encuentran en este lugar, cada uno de los que están aquí. Sean todos bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, no te sientas extraño, mucho menos se sientan incómodos, siéntanse en casa. Aquí tienen una familia que les ama a Cristo. Aquí tienen una familia que está dispuesto a darles un buen sentir, un buen espíritu. Y Cristo les ama, hermanos. Dios les bendiga. Quiero darle las gracias primero que nada a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Qué privilegio, la verdad, que Dios confíe en nosotros. Quiero dar las gracias a mi pastor también por la confianza, porque Él se va a recibir también la palabra de Dios. Él se va a llenar y nos deja aquí con ese gran compromiso, con esa responsabilidad de poder compartirles ahora nosotros a ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero introducir con esto que dice: un hombre promedio tiene un tiempo de longevidad, tiempo de vida de aproximadamente 80 a 90 años, más o menos, un estándar de vida. Hay gente privilegiada que llega a los 100 años, qué bendición, 102, 110, pero una edad promedio son de 80 a 90 años, hermanos. Eso equivale aproximadamente a 32.859 días de vida. Eso si eres una persona típica. No, la pregunta aquí es: ¿no crees que sería muy sabio e inteligente apartar 40 días de tu vida, de esos 32.859 días, para poder entender el propósito, para poder entender lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con el resto de esos días? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entendieron? O lo vuelvo a repetir. ¿No crees que sería muy sabio e inteligente apartar 40 de esos 32.859 días promedio que tenemos? Apartar solamente 40 de esos días para entender lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con el resto de nuestras vidas, hermanos. En la Biblia, Dios considera 40 días como un periodo espiritual significativo, hermanos. 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso usar a personas, siempre que Dios quiso preparar a alguien y llevar a cabo su propósito, usó 40 días, hermanos. La Biblia lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, que con unos que otros necesitamos más de 40 días, ¿verdad? Amén. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia, hermanos. Dios trabaja en la vida de las personas para cumplir un propósito a través de circunstancias y situaciones, hermanos. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés, todos conocemos la historia, fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, hermanos. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. Elías fue transformado cuando Dios le dio fortaleza por 40 días con una sola comida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a los ciudadanos 40 días para que se arrepintieran, hermanos. Dios hace algo en la vida de las personas cuando quiere usarlos para el propósito que Él tiene en la vida de las personas, a través de circunstancias, a través del tiempo. El mayor ejemplo: Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, hermanos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, hermanos. Ayúdenme a orar, hermanos, en esta noche, Señor. En esta noche, Señor, te doy gracias, Señor, Padre Santo, por lo que vas a hacer, Señor. Por lo que vas a hacer en la vida de mis hermanos, Señor. Te ruego que me des gracias, Señor, para poder transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Darles un corazón, Señor, abierto para escuchar y poner por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero predicarles un mensaje que le he titulado Dios capacita. Dios capacita. Hay una escritura, no es bíblica, que decidí ponerlo como primer punto. Dice: Dios no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no escoge a los capacitados, ni a los inteligentes, ni a los estudiados. Dios capacita a la gente que Él quiere usar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de nosotros, hermanos, llegamos a los pies de Cristo con muchas deficiencias de carácter, hermanos. La mayoría, no digo que todos, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros llegamos con muchas deficiencias de carácter, llegamos con temores, con inseguridades, con inferioridades. La mayoría llegamos pues con una vida prácticamente destruida, un carácter destruido, hermanos, porque así nos trató la vida. No veníamos con capacidades para fluir en el reino de Dios, hermanos. Por mucho que hayamos aprendido cosas en el mundo, hermanos, por mucho que hayamos recibido habilidades por la manera que nos haya tocado vivir o nos hayamos capacitado, es muy diferente caminar en el mundo sin Dios que caminar hoy en día, hermanos. Lo mencionaba ahorita con lo de mi hermano Gerardo, cuando lo escucho hablar, escucho cómo fluye con poder, con autoridad, pero es porque ya Dios ya lo capacitó, hermanos. Ya Dios ya hizo una obra en su vida, ya Dios ya lo bendijo con gracia, con talento, con dones. ¿Cuántos dicen amén? Quizás en este momento no te has determinado a servir a Dios, hermano, y ya llevas bastante tiempo sentado quizás en una silla, hermano. Quizás ya el tiempo ya haya transcurrido. Quizás piensas que porque no tienes alguna cualidad, algún talento, o quizás algún don, hermano, quizás por eso o a lo mejor ya lo has intentado una vez y las cosas no resultaron como hubieras querido, hermano. Quizás abriste la puerta a un espíritu de desánimo, de inseguridad, hermanos, porque probablemente regálame un vasito con agua, hermano, por favor. Probablemente, hermanos, ya eso ya lo hayas intentado con anterioridad y las cosas no funcionaron. No lo hicimos de una manera correcta, lo hicimos a nuestra manera, o no esperamos el tiempo de Dios a que Dios viniera y nos capacitara y nos bendijera con talentos, hermano. Acuérdense que estamos hablando que Dios nos capacita. En este día Dios quiere darte una nueva oportunidad, hermanos. En este día Dios quiere decirte que Él tiene toda la disponibilidad para capacitarte. Solo tienes que tomar el reto de abrir tu corazón, hermanos. Tienes que tomar ese reto de volver a intentarlo una vez más y el Señor te va a capacitar, hermanos. Tienes que dejar que Dios termine la obra que una vez comenzó, hermanos, porque es Dios quien nos capacita, hermanos, en esta noche. ¿Sí, hermanos? Me doy un traguito. Abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, hermanos. El crecimiento lo ha dado Dios. O sea, por mucho que nosotros nos podamos esforzar, intentarlo, si Dios no da el crecimiento, hermanos, es Dios quien da la capacitación para que nosotros podamos fluir en el reino de Dios. Las cosas son diferentes hoy en día. Las cosas no son como cuando fluíamos en el mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Dice Pablo refiere este texto, hermanos, para que entendamos que no son nuestras habilidades, hermanos. En este día no son nuestras habilidades las que sobresalen en el reino de Dios, hermanos, sino Dios obrando en la vida de nosotros, en la vida de las personas. En el momento, hermano, que Dios te llama, Dios sabe, hermano, las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, hermano. Él sabe que cada uno de nosotros podemos fluir en el reino de Dios, pero también Él sabe las capacidades limitadas que venimos o con las que llegamos a sus pies, hermanos. Entonces, en el momento que Dios nos llama, Él sabía de tus deficiencias de carácter, hermano. Él sabía que había trabajo que hacer, aunque ya muchos lo hicimos, trabajar demasiado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que vea, bueno, más bien, me habían pedido que viéramos una fotografía. Hay un grupo que tenemos de WhatsApp, en donde mi pastor fue a una reunión de líderes. Y nos manda una foto al grupo, y en la reunión se ve pues sentados desayunando, y están todos los líderes del compañerismo, todos los machuchones, ¿sí? Y yo veo la foto y digo, híjole, Señor, la verdad, qué privilegio de estar sentado en esa mesa para todos los que están ahí, digo, porque todos son grandes líderes, hermanos, ¿sí? Pero al igual que mi hermano Gerardo, al igual que todos esos hombres que han llegado y han subido y llegaron sin capacidades, hermano, llegaron como tú, como yo, con las mismas oportunidades. Yo al ver la foto les hubiera preguntado que cuántos ángeles miraban ahí sentados, hermano. A ni uno, hermano. No son ángeles, o sea, son personas como usted, como tú, como yo. Son personas común y corriente, pero personas que abrieron su corazón, hermano. Sí, que abrieron su corazón a una capacitación, porque Dios cuando nos llama, hermano, Él sabe de nuestras deficiencias, pero Él quiere que nosotros lleguemos a un destino. Él tiene un propósito para nuestras vidas, pero Él mismo nos va a capacitar, hermanos. O sea, no son nuestras capacidades ni nuestras habilidades, es Dios y sus capacidades. La pregunta era, ¿qué tienen de especiales que no tengamos nosotros, hermano? Son grandes hombres, son nuestros líderes, el compañerismo nuevamente. La única cosa que tienen diferente, quizás, si aún no lo estemos haciendo, es que dispusieron su corazón para Dios, hermano. Dispusieron su corazón para Dios. Comentaba mi pastor, una vez que teníamos ahí una plática, ya ven que normalmente acostumbro a tener buenas pláticas con mi pastor, porque esté por acá. Comentaba mi pastor que siempre me decía, hermano, siempre que mires a un gran hombre, cuando lo mires así con un ministerio tremendo, que tú digas, wow, o sea, qué gran líder, qué gran hombre, o sea, qué iglesia tan poderosa tiene. Es porque ha superado muchas adversidades y ha tenido muchas pruebas, hermano. Y la diferencia de que Él está ahí es porque Él ha superado todas esas adversidades, hermano. Pero fue un hombre común y corriente como nosotros cuando nosotros llegamos. Eran hombres normales, eran hombres quizás simples, hermano. Esos hombres han pasado por situaciones que han ido forjando y fortaleciendo el carácter, y por eso hoy son lo que son, hermanos. Muchas veces miramos el ministerio de alguien y dentro de nosotros lo anhelamos, hermano. Muchas veces, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Muchas veces miramos el ministerio de alguien y lo anhelamos, hermano. Vemos a grandes hombres con grandes iglesias y soñamos con ser quizás como ellos, o tener la iglesia que ellos tienen, hermano. Pero cuando vemos pasar a alguien en un tiempo de aflicción y prueba, hermano, le aseguro, hermano, en ese momento no nos humillamos a Dios y le preguntamos al Señor que por qué nosotros no estamos pasando por esa prueba, hermano. Anhelamos, claro. ¿Por qué? Porque vemos el ministerio de esos hombres, vemos sus grandes iglesias, vemos sus grandes talentos, cómo fluyen entre la presencia de Dios, hermano. Pero cuando una vez que ellos pasaron por esos momentos de aflicción,
de prueba, y que quizás algunos nos dimos cuenta, jamás dijimos, o sea, yo también quiero pasar por esa situación, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos dispusieron su corazón, hermano. Ellos dispusieron su corazón y por eso están en donde están. Qué bendición, hermano, la verdad. Yo creo que nadie de nosotros lo hacemos, hermano, porque vemos los éxitos de los demás, pero no vemos el sacrificio, y la disponibilidad que ellos tienen, hermano. Grandes líderes, grandes hombres en el ministerio, en el compañerismo han tenido que abrir brecha, hermano. Muchos hombres han tenido que abrir brecha. Precisamente hace rato tuve una llamada con mi hermano Gerardo y me decía, hermano, dice, en mis tiempos, cuando empezábamos, no teníamos tantas herramientas, hermano. O sea, nada más era la Biblia y machetearle. O sea, no había que el internet y que el HTTP y que Google y que todo eso. No había nada, hermano. Dice, nada más era abrir la Biblia, buscar concordancias y tener que ir abriendo brecha. Hermano. Pero por eso son esos grandes hombres. ¿Por qué? Porque dispusieron su corazón, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como dicen en el mundo, quizás no traían nada en el morral, pero Dios tenía mucho para ellos, hermano. Hoy están ahí sentados, reunidos, comiendo un gran desayuno, presumiendo una bonita foto, compartiendo sus experiencias, hermano, sumando a su conocimiento, hermano. Todos podemos llegar a esos niveles, hermano. Todos podemos llegar a esos niveles siempre y cuando dispongamos nuestro corazón, hermano. Dios quiere que todos lleguemos a esos niveles. Todos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él se puede glorificar en la vida de quien Él quiere, hermano. No es de quien quiere, sino más bien de quien Él quiere, hermano. Ellos ya tienen ese título como líderes, hermano. Son grandes hombres de Dios, son los grandes líderes de nuestro compañerismo, y qué orgullo, hermano. Y la verdad también qué orgullo que también ahí esté mi pastor, hermano. ¿Cuántos se gozan, hermano? Amén, me gozo yo también de ver a mi pastor, cómo se fluye entre líderes. Él también es un líder de compañerismo. Qué bendición que tengamos como pastor un hombre que es un líder, que se ha guardado, que se ha dispuesto para Dios, hermano. Un hombre que se ha dispuesto para Dios. Pero aquí el mensaje es que Dios nos capacita. Dios nos capacita a hombres y mujeres. Dios puede capacitarnos para que también lleguemos y seamos bendición para la obra de Dios, para extender el reino de Dios, hermanos. Hombres que han alcanzado el propósito que Dios tenía para sus vidas, hermanos. No creas que ellos nacieron siendo los grandes líderes. Hombres que alcanzaron el propósito que Dios tenía para sus vidas. No creas que ellos nacieron siendo los grandes líderes de la Biblia. Así como los líderes que nosotros tenemos en nuestro compañerismo, al igual también la Biblia nos enseña grandes historias de grandes hombres, como lo decía al principio, hermano. Hombres que no nacieron siendo esos hombres, hermano. O sea, que se dispusieron para Dios, hermano. Dios los capacitó, hermano, en esta tarde. La buena noticia, hermano, es que Dios se place en escoger a ese tipo de hombres, hermanos, como Lloviznando, hermano. Sí. Dios se place en escoger a hombres que vienen del mundo, hermanos, que vienen perdidos del alcohol, de drogas, de a punto del divorcio, de vivir una vida en perdición. Dios se place y se complace de poder capacitar a hombres como ellos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios capítulo 1, 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermano, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, hermano. A toda inteligencia, a toda mentalidad que creen que son los machines del mundo, hermanos, a fin de que nadie se jacte de su presencia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Hasta el día de hoy yo no entiendo verdaderamente cómo estoy aquí en este lugar, hermanos. Se lo digo con todo mi corazón. Hasta el día de hoy yo no lo entiendo. Compartiéndole un mensaje, lo único que sé es que Dios me amó y Dios me perdonó, hermano, mis errores. Dios perdonó mis defectos, Dios perdonó mis errores, y hasta ahorita estoy en el proceso de la capacitación para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estoy contento de ello, hermano. Aún me acuerdo de la primera vez que mi hermano Carlos, estaba yo ahí sentado en la silla de mero enfrente, y mi hermano Carlos me terminó pidió por la oración, y luego dice, mi hermano no va a hacer la oración, la primera vez, hermanos. Joder, la sentí que todo el planeta me estaba volteando a ver, hermano. Sentí que me moría de nervios, hermano. Recuerdo que lo único que dije, Señor, bendice tu palabra. Me quedé callado y luego dije, amén, gloria a Dios. Y sentí que todos volteaban a mirarme, aunque todos me hicieron el paro, nadie volteó, pero venía sin capacidades, hermano. O sea, venía de ser un hombre común, corriente, simple, sencillo. A lo mejor en el mundo fui luego le platico, sí, pero aquí no, hermano. En el reino de Dios llega uno sin esas cualidades. Pero lo bueno de todo es que Dios nos capacita para poder extender el reino de Dios, hermano, para ser de bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermano. Voces, hermano, ahorita nos vamos a la carne asada. El día de hoy peleé una batalla, hermanos. Nuevamente, Dios me da la victoria, hermano. Peleé una batalla, y le digo peleé una batalla, pero Dios me dio la victoria. Aquí estoy parado, predicando un mensaje que sé que es de Dios y sé que no es mío, hermano. ¿Cuántos dicen amén? He aprendido en este tiempo, cada vez que siento una oposición, un desánimo, he aprendido en este tiempo que cuando quieren regresar mis miedos, mis inseguridades, hermano, es porque viene una gran bendición de parte de Dios, hermano. Y así lo creo firmemente. Cada vez que yo siento una oposición en mi vida, a veces quiere entrar un desánimo, pero cuando lo venzo, siempre doy un escalón más arriba, hermano. Pero porque Dios me está capacitando en este día, hermano. Denle un aplauso a Cristo, Señor. Hoy en día, hermano, sé que es a través de la prueba, hermano. Hoy en día sé que es a través de la prueba, a través de pelear una batalla, que conseguiré cada victoria en mi vida, hermano. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, fue y habló con Dios y le dijo, hermano, nada ha cambiado desde que me hice cristiano, Señor. Nada ha cambiado desde que me hice cristiano. Que él seguía teniendo el mismo miedo y que seguía tartamudeando. Lo quería mandar enfrente del faraón. Dios se le aparece en una zarza y le dice, le da mandamiento, ve y párate frente al faraón y le dice, Señor, o sea, yo ya tuve un contacto contigo, pero yo sigo siendo así, Señor. O sea, tengo miedo. O sea, prácticamente le dijo que era tartamudo. Hermanos, las personas, la mayoría, ¿verdad? Con respecto a todo, la mayoría de las personas que tartamudean es porque sienten un miedo, una inseguridad. Eso era lo que sentía en ese entonces, hermano. Quizás pensaba, ya me hice cristiano y todo va a cambiar, me saqué la lotería, mi economía va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya me hice cristiano. Sí, ya todo va a cambiar. Hermano, a veces creemos que nuestro matrimonio va a cambiar porque ya me hice cristiano. Pero si no abrimos nuestro corazón a la capacitación, vamos a seguir siendo los mismos, hermanos. Vamos a seguir teniendo el mismo matrimonio, destruido, acabado. Sí, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Se hizo cristiano, hermano. No cambió de mujer ni de hombre. ¿Sí? Se hizo cristiano, aceptó a Cristo. Ahora lo que sigue es abrir el corazón a la capacitación, que Dios nos capacite. Todos tenemos que pensar
que pasar por un proceso de transformación, y en ese proceso Dios irá haciendo los cambios para ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos, hermano, pero es a través de la prueba, hermano. Si queremos ver cambios, tenemos que acudir a Dios y clamar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil hablar, de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas maneras de bendecir la obra de Dios, hermano. No tienes que ir y liberar a una nación como se le propuso a Moisés. Puedes bendecir con finanzas, apoyar en oración, invitando gente. Si crees que no puedes o que no tienes la habilidad, solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios te capacite, hermano. Desde ahí tú puedes bendecir la obra de Dios. Nosotros con nuestras propias fuerzas no somos capaces de alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, hermanos. Ni siquiera nuestras habilidades que aprendimos en el mundo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar un segundo punto. Hay un precio que pagar, hermanos, para hacer esos, mencionaba pues de la capacitación de Dios a la vida de estos hombres, para ser esos hombres que son nuestros líderes y los hombres que menciona la Biblia, ¿sí? Como los que mencioné al principio, que Dios usó el tiempo, la aflicción, las adversidades para poderlos capacitar. Hay un precio que pagar, hermano. Estos hombres han pagado un precio, hermano. No ha sido fácil para ellos, no ha sido fácil. Se lo aseguro que cada uno de ellos ha tenido que pagar un precio. Nunca vamos a entender la manera que Dios nos capacita, hermano, porque siempre vamos a querer que sea de una manera cómoda y fácil, pero no es así, hermano. Dios no trabaja así. Dios tiene muchas formas de preparar nuestro carácter y capacitarnos para llevarnos a ese propósito, hermano, ¿sí? Recuerden que estamos hablando que Dios nos capacita y hay un precio que pagar, hermanos. Algunas veces usará la tormenta, hermano, la tempestad, el dolor, las adversidades, las desilusiones, las traiciones, hermano, para poder obrar en nuestras vidas, hermano. Dios tiene muchas maneras de capacitarnos. No, o sea, Dios a todos los ha capacitado de una manera diferente. A todos, hermano, a todos los líderes que tenemos en el compañerismo, todos han pasado por adversidades diferentes y situaciones diferentes. Igual, todos los líderes de la Biblia, todos han sido fortalecidos, bendecidos, pero todos de una manera diferente, hermano. Algunas veces, insisto, usará la tormenta, pero aún en estos tiempos tienes que entender que son tiempos de capacitación, hermano. Aún en esos tiempos de adversidad tenemos que entender que son tiempos de capacitación. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A veces la tormenta, hermano, las situaciones nos van a confundir y nos van a llenar de miedo, hermanos. A veces la tormenta nos van a querer hacer que nosotros retrocedamos, hermano. Nos van a asustar, hermano, como asustó a los apóstoles en esta cita, hermano. Nos llenará de miedo, pero tenemos que tener calma, hermano, porque es Dios tratando en nuestras vidas, hermano. Yo no sé por qué estamos pasando cada uno de nosotros en este momento, hermano. Si es una situación difícil, si es una situación adversa, si es económica, si es en el matrimonio, si es de salud, si es legal, sea lo que sea, le aseguro que Dios está tratando en su vida. Dios le está fortaleciendo y Dios le está capacitando en este día. En el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, Señor, que perecemos. Sálvanos, Señor, que perecemos.
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, abra su corazón. Ellos no sabían que en esta tormenta que ellos estaban pasando, ellos no sabían que en esta tormenta que ellos están pasando, Dios los estaba preparando para algo más fuerte. Quizás en este momento tú no sepas, pero Dios te está preparando para algo fuerte, te está capacitando. Yo no sé si venga una bendición, si venga alguna prueba más fuerte, pero los apóstoles no sabían que Jesús había permitido que se soltara esta tormenta en sus vidas, porque ya Jesús los estaba preparando para algo. El Señor ya sabía, hermanos. Dios te capacita. Quizás no sabemos que venga más adelante, pero Él sí sabe, hermanos. Dice en el versículo 28, ahí en la misma historia, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, y los apóstoles no sabían que ellos venían a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y los apóstoles no sabían que venía esta situación para sus vidas. Por eso Dios los empezó a capacitar y a preparar con una tormenta, hermanos. Quizás estemos pasando por una situación, hermanos. Quizás estemos pasando por una tormenta, por algo adverso, por alguna necesidad. Yo no lo sé, hermano. Dios sí lo sabe. Jesús lo sabe. Sí. Pero te lo aseguro que es Dios capacitando tu vida. Es Jesús capacitándote porque quiere bendecir tu vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Si en este día, hermano, estás pasando por algo difícil, llénate de Dios, hermano. Llénate de Dios. Yo te recomiendo que te llenes a Dios. Busca a Dios. Insisto, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios quiere capacitarte, porque viene una bendición grande para tu vida. Dice Marcos, si me ayuda, Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía y del evangelio la salvará. La capacitación siempre nos va a costar algo. Tenemos que entender que seguir a Jesús no es fácil. El mundo siempre nos va a estar jalando, siempre nos va a estar jalando, siempre nos va a estar ofreciendo, siempre nos va a estar invitando a que regresemos y vivamos la misma vida miserable que vivíamos allí. Pero ya Jesús tiene un propósito para nuestras vidas, ya Jesús tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y para todo aquel que le busque en esta tarde. Moisés tuvo un encuentro con Dios, se le apareció en una zarza. Nosotros de la misma manera tuvimos un encuentro con Jesús cuando hicimos esa oración de fe, hermanos. Fíjense qué fácil. No tenemos ni siquiera que ir a subir el monte para que se haga una salsa. O sea, nada más es hacer una oración de fe, hermanos. Buscar a Dios. ¿Sí? Moisés tuvo un encuentro. Nosotros, de la misma manera. Dios llamó a Moisés y le dio un propósito y tuvo que dejar la comodidad de su hogar. Le da un propósito, pero sabemos que Dios tiene poder para todo, sí, pero se le aparece, como a ti y a mí, le da un propósito, pero tiene que dejar la comodidad, hermano. Tenemos que dejar la comodidad de esa silla, hermano, porque
todos podemos ser de bendición para la obra en esta tarde. Sí, hermano. Dios llamó a Moisés y le da un propósito, tuvo que dejar la comodidad de su hogar. Tenía esposa, hijos, ganado, tierras, tenía lo que quería, hermano, y dejó todo por seguir el propósito que Dios le había dado, hermano. Nosotros como cristianos también, Dios nos hace el llamado, hermanos. Quizás no se prenda la zarza, pero en un mensaje, hermano, como el de ahorita, en un mensaje clave, con una sola palabra, hermano. No necesitamos que vengan y nos predique, como dije en el mensaje pasado, los mejores predicadores. Una palabra, hermanos, una palabra que usted esté atenta o atento al mensaje, ¿sí? Y una palabra puede cambiar el destino de su vida, siempre y cuando usted tenga la disponibilidad para servir a Dios, hermano. Nosotros como cristianos también nos hace el llamado, hermanos, pues quizás no se prenda la salsa. Dios siempre nos va a hablar en oración, por medio de un mensaje, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Trae un reto a nuestras vidas, hermano. ¿Qué estás dispuesto a dejar en esta tarde, hermano? ¿Qué estamos dispuestos a dejar en esta tarde? Para escuchar el llamado, para ir por ese llamado que Dios nos está haciendo en este día. Tenemos que dejar la comodidad de una silla para empezar, hermanos. Pagar el precio, no faltar a los evangelismos, levantarse temprano los domingos, venir al servicio, no faltar los sábados, venir a los ensayos. La obra necesita de hombres y mujeres que paguen el precio, hermanos. La obra de Dios necesita de hombres y mujeres que paguen el precio, porque ahí es donde se va a capacitar el sacrificio. Tenemos que tener un sacrificio para ser bendecidos. En Hechos capítulo 11, versículo 24 dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenemos que olvidarnos del mundo, hermanos. Tenemos que olvidarnos del mundo para que Dios pueda usar nuestras vidas. Si sientes que no hay capacidades, cualidades, hermano, Dios nos capacita, hermanos. Dios nos capacita, como lo dije en un principio. ¿Quiénes eran estos hombres comunes y corrientes como tú y como yo, hermano? Yo no sabía que iba a venir mi hermano Gerardo, pero ya lo había puesto aquí. El hermano Gerardo Ríos, cuando fue retado a ir a San Luis, él tenía un negocio, un taller mecánico, ¿no? O sea, ya le trabajaba en una empresa, tenía una buena economía, y él recibe el llamado, tuvo un encuentro con Dios, Dios hace un milagro en su vida, pero después recibe el llamado, es retado, y a él no le importó absolutamente nada si había taller, si había casa, si había economía. Él escucha su llamado y él va en busca de ese llamado. Hoy en día, su nombre bendecido, tiene una bonita iglesia en San Luis, y nuevamente Dios le volvió a bendecir económicamente. Qué bendición, hermano, la verdad, qué bendición. La verdad me gozo con este tipo de testimonios. Que las comodidades y las amistades en el mundo no sean un motivo para no servir a la obra de Dios, hermanos. Abramos el corazón, hermanos. Abramos el corazón a la capacitación para que Dios nos bendiga, hermano. Podemos tener todo, pero siempre tenemos que dar la prioridad a las cosas de Dios, hermano. Que las cosas del mundo y las cosas materiales no nos roben el corazón, hermano. Que no nos roben el corazón, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que hombres con gran ministerio tuvieron que sacrificar sus cosas y su vida aún, hermanos. En Éxodo capítulo 2, 23 dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó
de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 10 dice: ven, le hace el llamado a Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, hermanos. Ahí está el llamado, ahí está el llamado. Insisto, no tenemos que ir a liberar un pueblo, hermanos. No tenemos que ir a liberarlos a una nación completa, pero ahí afuera, hermanos, ahí afuera en la calle, hay miles de personas esclavizadas al alcohol, a las drogas, a la fornicación, al adulterio, gente esclavizada, hermanos, que no pueden ni tienen la voluntad para soltar sus vicios. Y nosotros tenemos ese llamado, hermanos, de ir y liberarlos, hermanos, liberar a ese pueblo, porque ese pueblo también es el pueblo de Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? Bien. Dios miró la necesidad de Israel. Le aseguro, hermano, en esta noche que Dios miró la necesidad de Nicaragua, le aventó el reto a Jesús del Moral. ¿Y dónde está Jesús del Moral, hermanos? Va a tener un tremendo rally en Nicaragua, un hombre de Torreón. Le echa carrilla a mi pastor, que le dice que cuando andaba en el mundo llevaba a bailar a la hermana, a la esposa, con unas bototas de esas de las tribaleras. Y ahí lo sacó el Señor, hermano. Y ahí lo sacó. Como en la milicia, los hombres son capacitados para la guerra, son preparados física, mentalmente, para poder enfrentarlos todo tipo de situaciones, hermano. Tiempos de batalla, hermano. Agárrese porque se viene, pero nada más es para capacitarnos, hermano. No es para derrotarnos, es para capacitarnos, para ir por el propósito, para que Dios haga cosas grandes a través de nuestras vidas, hermano. Que no sean en vano nuestras vidas, hermano. Podemos ser de bendición para mucha gente. Podemos ir a hablarles a gente encadenada al alcoholismo, podemos ir a hablarle a gente, a matrimonios que están ahorita totalmente destruidos, como estaba el de nosotros, o al menos el mío, hermano. Vivía en un matrimonio totalmente destruido en apariencia. Aparentábamos a toda la gente que éramos el matrimonio perfecto, cerrábamos la puerta y era pura hipocresía, porque luego les platico, gracias a Dios nos cambió el corazón y hoy nos amamos porque Jesucristo nos ha hecho libres de todo ese pecado, hermanos. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Quiero hablar de un tercer punto. Todos tenemos un llamado diferente, hermano. No estamos de fiesta. Nos vamos a la carne asada todos. Todos tenemos un llamado diferente, hermanos. Nadie tenemos el mismo llamado, hermanos. Así es que no se asusten. Si pensaba que yo iba a ser pastor, no se asusten. No importa el llamado que Dios haga en tu vida, hermano, porque Dios nos capacita para todo con dones, capacidades diferentes, hermano. No importa si eres joven, viejo, hombre, mujer, gordo, chaparro, feo, como yo gritando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Con tono de voz grave o muy bajo, como los meros hombres. Dios te capacita, hermano. No tengas miedo, hermano. Levántate, hermano. Sí se puede, hermano. Dios te capacita. Para el llamado que tú tengas, Dios te va a dar las habilidades, hermano. Yo en lo personal, yo les digo, yo era muy chachalaquero mientras éramos 2, 3 nada más, hermano. Sí, yo era el que hacía reír y todo. Pero ya nomás era hablar en público y me quebraba como 1000 pedazos, hermano. Vea dónde estoy, hermano, lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Y Dios me está capacitando, hermano. Dios me está capacitando porque me va a llevar a cosas grandes, hermano. Así lo creo, hermano. Así lo creo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Lo brincamos al versículo 10. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Hermanos, quiero hablarle a los jóvenes, ya para terminar. Jeremías sentía que era un joven, que era muy joven para atender el llamado de Dios. Jeremías sentía que era muy joven para atender el llamado de Dios y no se sentía capaz de ir a hablar. Y Dios le dijo que Él pondría las palabras adecuadas para que se presentara y para que dijera las palabras correctas, hermano. Dios lo animó y de esa manera lo capacitó. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás lo que te he mandado. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Quiero retar a los jóvenes, hermanos, a que se levanten para Dios, hermano. Todos los jóvenes, desde 0 hasta 100 años. Sí, hermanos, quiero retar a todos los jóvenes, hermano, a que sirvan a Dios, hermano. Todos tenemos oportunidad, hermanos. Todos. Dios va a depositar en esta noche ese sentir para que te levantes para Dios, hermano. Todos los jóvenes podemos. Sí, hermanos. Quizás tú te miras aún como niño, pero Dios tiene ya un propósito para tu vida, hermano. Tenemos que reconocer, primero que nada, tenemos que reconocer nuestras debilidades delante de Dios, hermanos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, no esconder nuestras limitaciones. Dios las conoce, hermano. Quiere glorificarse en esas limitaciones. Si hay limitaciones, si tú sientes que hay limitaciones, no se las escondas a Dios, hermano. No se las escondas en una silla. Levántate. Dios las conoce, hermano. Dios sabe. Desde el momento en que tú entraste a esta iglesia, recibiste a Cristo, Dios ya conocía de tus limitaciones. ¿Sí, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me otra vez. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es el mensaje, este es el mensaje. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermanos. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermano, porque Cristo está con él, Cristo está con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios te capacita con un propósito, hermano. Abraham
El propósito era una nación grande, hermano, y lo logró, lo capacitó. Al rey David, Dios lo capacitó con el propósito que iba a ser rey, y lo logró. Sí, hermano. Dios capacita en este día a los hermanos, a las hermanas, porque en el futuro serán mujeres, maestras, predicadores, pastores, esposas de pastores. No dejes que el enemigo meta en tu mente que pasas por desapercibido, ¿no? No dejes que el enemigo meta en tu mente que pasas por desapercibido, creyendo que nadie nos mira, que no nos toman en cuenta, hermano. Aún en ese momento, cuando tú sientes eso, Dios te está capacitando. Dios le bendiga.